Capítulo 6. Criminales arrepentidos. Subtítulo: Berger. Asesino del arzobispo de París. El 3 de enero de 1857, Monseñor Cibour, arzobispo de París, al salir de la iglesia de Saint-Étienne-du-Mont, fue herido mortalmente por un joven sacerdote llamado Berger. El culpable fue condenado a muerte y ejecutado el 30 de enero. Hasta el último instante no manifestó ni sentimiento, ni arrepentimiento, ni sensibilidad. Evocado el mismo día de su ejecución, dio las respuestas siguientes. 1. Evocación. Respuesta: todavía estoy retenido en mi cuerpo. 2. ¿Vuestra alma no está enteramente separada de vuestro cuerpo? Respuesta: no. Tengo miedo. No sé. Esperad a que me reconozca. ¿Yo no estoy muerto? ¿No es eso? 3. ¿Os arrepentís de lo que habéis hecho? Respuesta: hice mal en matar, pero fui empujado por mi carácter, que no podía sufrir las humillaciones. ¿Me evocaréis otra vez? 4. ¿Por qué queréis iros ya? Respuesta: tendría demasiado miedo si le viera, temería que no hiciese otro tanto conmigo. 5. Pero no tenéis nada que temer, puesto que vuestra alma está separada de vuestro cuerpo. Desterrad cualquier inquietud, no hay razón para ello. Respuesta: ¿qué queréis? ¿Acaso sois siempre dueños de vuestras impresiones? No sé dónde estoy. Estoy loco. 6. Debéis procurar tranquilizaros. Respuesta: no puedo, porque estoy loco. Esperad, voy a recobrar toda mi lucidez. 7. Si oraseis, la oración podría ayudaros a coordinar vuestras ideas. Respuesta: temo. No me atrevo a orar. 8. Orad. La misericordia de Dios es grande. Vamos a orar con vos. Respuesta: sí, la misericordia de Dios es infinita, lo he creído siempre. 9. ¿Conocéis ahora mejor vuestra situación? Respuesta: esto es tan extraordinario, que no puedo todavía darme cuenta. 10. ¿Veis a vuestra víctima? Respuesta: me parece oír una voz que se parece a la suya, y que me dice, no te quiero. Pero es un efecto de mi imaginación. ¿Estoy loco? Os lo manifiesto, porque veo mi propio cuerpo en un lado y mi cabeza en el otro. Y sin embargo, me parece que vivo, pero en el espacio, entre la tierra y esto que llamáis cielo. Siento aún la fría cuchilla que cae sobre mi cuello. Pero es el miedo que tengo de morir. Me parece que veo cierto número de espíritus alrededor de mí, me miran compasivamente. Me hablan. Pero no les comprendo. 11. Entre estos espíritus, ¿hay uno cuya presencia os humilla a causa de vuestro crimen? Respuesta: os aseguro que no hay más que uno a quien tema, es el que yo he herido. 12. ¿Os acordáis de vuestras existencias anteriores? Respuesta: no, estoy en la vaguedad. Creo soñar. ¿Otra vez? Es preciso que me reconozca. 3 días más tarde, 13. ¿Os reconocéis mejor ahora? Respuesta: sé ahora que no soy de este mundo, y no lo siento. Tengo pesar de lo que he hecho, pero mi espíritu es más libre. Sé mejor que hay una serie de existencias que nos dan los conocimientos útiles para ser perfectos tanto como la criatura puede serlo. 14. ¿Sois castigado por el crimen que habéis cometido? Respuesta: sí, tengo sentimiento por lo que he hecho y sufro por ello. 15. ¿De qué manera sois castigado? Respuesta: soy castigado porque reconozco mi falta y pido perdón a Dios. Soy castigado por la conciencia de mi falta de fe en Dios, y porque sé ahora que no debemos cortar los días de nuestros hermanos. Soy castigado por el remordimiento de haber retardado mi adelanto, yendo por un camino falso, y no habiendo escuchado el grito de mi conciencia que me decía que matando no llegaría a mi objeto.
Pero me dejé dominar por el orgullo y los celos, me he engañado y me arrepiento, porque el hombre debe siempre hacer esfuerzos para sujetar sus malas pasiones, y yo no los hice. 16. ¿Qué sensación experimentáis cuando os evocamos? Respuesta. Placer y miedo, porque no soy malo. 17. ¿En qué consisten ese placer y ese miedo? Respuesta. Un placer en conversar con los hombres y poder en parte reparar mi falta confesándola. Un miedo que no podría definir, una especie de vergüenza de haber sido asesino. 18. ¿Querríais ser reencarnado en esta tierra? Respuesta. Sí, lo pido y deseo encontrarme constantemente expuesto a que me maten y temer que así suceda. Anotación. Habiendo sido evocado Monseñor Sibour, dijo que perdonaba a su matador y rogaba porque volviese al bien. Añadió que aunque presente, no se había mostrado a él por no aumentar su sufrimiento. El temor de verle, que era una señal de remordimiento, era ya un castigo. Fin de la anotación. Pregunta. ¿El hombre que comete un asesinato sabe, eligiendo su existencia, que acabará siendo un asesino? Respuesta. No, sabe que eligiendo una vida de lucha, hay exposición para el de matar a uno de sus semejantes, pero ignora si lo hará, porque hay casi siempre lucha en él. Anotación. La situación de Berger en el momento de su muerte es la de casi todos aquellos que perecen de muerte violenta. Operándose la separación del alma de una manera brusca, están como aturdidos. Y no saben si están muertos o vivos. Se le ha ahorrado la vista del arzobispo porque no era necesaria para excitar en él el remordimiento, mientras que otros, al contrario, están incesantemente perseguidos por las miradas de sus víctimas. O lo enorme de su crimen. Berger añadió el no haberse arrepentido antes de morir. Estaba, pues, en todas las condiciones exigidas para incurrir en la condenación eterna. Sin embargo, apenas ha dejado la tierra, el arrepentimiento penetra en su alma, repudia su pasado y pide sinceramente repararlo. No ha sido el exceso de los sufrimientos lo que le ha inducido a ello, pues no ha tenido tiempo de sufrir. Es, pues, el solo grito de su conciencia, que no había escuchado durante su vida, y que oye ahora. ¿Por qué, pues, no se le tomaría esto en cuenta? Porque en el intervalo de algunos días, lo que le hubiera librado del infierno, ¿no le podría librar después? Porque Dios, que hubiera sido misericordioso antes de la muerte, ¿no tendría piedad algunas horas más tarde? Podría uno sorprenderse de la rapidez del cambio que se opera, a veces, en las ideas de un criminal endurecido hasta el último momento, y a quien basta para hacerle comprender la iniquidad de su conducta el pasaje a la otra vida. Este efecto está lejos de ser general. Sin esto no habría malos espíritus. El arrepentimiento es a menudo muy tardío, y en consecuencia, también la pena es más prolongada. La obstinación en el mal durante la vida proviene, a veces, del orgullo que rehúsa doblegarse y confesar sus culpas. Además, el hombre está bajo la influencia de la materia, que echa un velo sobre sus percepciones espirituales y le fascina. Caído este velo, una luz súbita le ilumina y se encuentra como desilusionado. La rápida vuelta a mejores sentimientos siempre es indicio de un cierto progreso moral cumplido, que no pide más que una circunstancia favorable para manifestarse, mientras que aquel que persiste en el mal más o menos tiempo, después de la muerte es incontestablemente un espíritu más atrasado, en quien el instinto material ahogó el germen del bien y a quien le faltan aún nuevas pruebas para enmendarse. Fin de la anotación. Subtítulo: Lumej, condenado a la pena de muerte por el Tribunal de Aisne, y ejecutado el 31 de diciembre de 1857. Evocado el 29 de enero de 1858. 1. Evocación. Respuesta. Aquí estoy. 2. ¿Qué sentimiento experimentáis a nuestra vista? Respuesta. La vergüenza. 3. ¿Habéis conservado vuestro conocimiento hasta el último momento? Respuesta. Sí.
4. Inmediatamente después de vuestra ejecución, ¿tuvisteis conocimiento de vuestra nueva existencia? Respuesta. Estaba hundido en una turbación inmensa de la cual no he salido todavía. Sentí un dolor intenso y me pareció que mi corazón lo sufría. Vi rodar no sé qué al pie del cadalso, vi correr sangre y mi dolor por esto fue más agudo. Pregunta. ¿Era un dolor puramente físico, análogo al que causaría una herida grave, por la amputación de un miembro, por ejemplo? Respuesta. No, figuraos un remordimiento, un gran dolor moral. Pregunta. ¿Cuándo habéis empezado a sentir ese dolor? Respuesta. Desde que fui libre. 5. ¿El dolor físico causado por el suplicio era sentido por el cuerpo o por el espíritu? Respuesta. El dolor moral estaba en mi espíritu. El cuerpo sintió el dolor físico, pero el espíritu, separado, se resiente del todavía. 6. ¿Habéis visto vuestro cuerpo mutilado? Respuesta. Vi no sé qué de informe que me parecía no haber dejado. Sin embargo, me sentía por completo, era yo mismo. Pregunta. ¿Qué impresión os ha causado esta vista? Respuesta. Sentía demasiado mi dolor, estaba abismado en él. 7. ¿Es verdad que el cuerpo vive todavía algunos instantes después de la decapitación, y que el ajusticiado tiene conciencia de sus ideas? Respuesta. El espíritu se retira poco a poco. Cuanto más le atan los lazos de la materia, menos pronta es la separación. 8. Se comenta que se ha observado en la cara de ciertos ajusticiados la expresión de cólera y ciertos movimientos como si quisieran hablar. ¿Esto es efecto de una contracción nerviosa o de un acto de la voluntad? Respuesta. De la voluntad, porque el espíritu no se había todavía separado. 9. ¿Cuál es el primer sentimiento que habéis experimentado al entrar en vuestra nueva existencia? Respuesta. Un intolerable sufrimiento, una especie de remordimiento punzante cuya causa ignoraba. 10. ¿Os habéis encontrado reunido con vuestros cómplices, ejecutados al mismo tiempo que vos? Respuesta. Para nuestra desgracia, nuestra vista es un suplicio continuo. Cada uno de nosotros echa la culpa al otro de su crimen. 11. ¿Encontráis a vuestras víctimas? Respuesta. Las veo. Son felices. Su mirada me persigue. La siento que se hunde hasta el fondo de mi ser, en vano quiero evitarla. Pregunta. ¿Qué sentimiento experimentáis a su vista? Respuesta. La vergüenza y el remordimiento. A pesar de haberles arrebatado de vuestro mundo con mis propias manos, continúo aborreciéndoles. Pregunta. ¿Qué sentimiento experimentan a vuestra vista? Respuesta. La piedad. 12. ¿Tienen odio y deseo de venganza? Respuesta. No, sus votos llaman sobre mí la expiación. No podéis conocer qué horrible suplicio es deberlo todo a quien se aborrece. 13. ¿Echáis de menos la vida terrestre? Respuesta. No echo de menos sino mis crímenes. Si el acontecimiento estuviese aún en mis manos, no sucumbiría. 14. ¿La inclinación al mal estaba en vuestra naturaleza, o bien habéis sido arrastrado por el centro donde habéis vivido? Respuesta. La inclinación al crimen estaba en mi naturaleza, porque no era más que un espíritu inferior. He querido elevarme pronto, pero pedí más de lo que mis fuerzas permitían. Me creí fuerte, elegí una prueba ruda, y cedí a las tentaciones del mal. 15. Si hubierais recibido buenos principios de educación, ¿habríais podido apartaros de la vía criminal? Respuesta. Sí, pero elegí la situación en que nací. Pregunta. ¿Habríais podido haceros un hombre de bien? Respuesta. Un hombre débil incapaz tanto del bien como del mal. Podía corregir el mal de mi naturaleza durante mi existencia, pero no podría elevarme hasta hacer el bien. 16.
¿En vuestra vida creíais en Dios? Respuesta: no. Pregunta: se comenta, sin embargo, que en el momento de morir os habéis arrepentido. ¿Esto es verdad? Respuesta: he creído en un Dios vengador. He tenido miedo de su justicia. Pregunta: ¿en este momento, vuestro arrepentimiento es más sincero? Respuesta: ay de mí. Veo lo que he hecho. Pregunta: ¿qué pensáis de Dios ahora? Respuesta: le siento y no le comprendo. 17. ¿Encontráis justo el castigo que os ha sido impuesto en la tierra? Respuesta: sí. 18. ¿Esperáis obtener el perdón de vuestros crímenes? Respuesta: no sé. Pregunta: ¿cómo esperáis rescatarlos? Respuesta: por nuevas pruebas, pero me parece que la eternidad está entre ellas y yo. 19. ¿Dónde estáis ahora? Respuesta: estoy en mi sufrimiento. Pregunta: os preguntamos en qué lugar estáis. Respuesta: cerca del medium. 20. Puesto que estáis aquí, si pudiésemos veros, ¿bajo qué forma nos apareceríais? Respuesta: bajo mi forma corporal, con la cabeza separada del tronco. Pregunta: ¿podríais aparecerosnos? Respuesta: no, dejadme. 21. ¿Querríais explicarnos cómo os evadisteis de la cárcel del Montdidier? Respuesta: no sé. Mi sufrimiento es tan grande, que no tengo sino el recuerdo del crimen. Dejadme. 22. ¿Podríamos dar algún alivio a vuestros sufrimientos? Respuesta: haced votos para que llegue la expiación.